Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, profe? ¿Usted? Gracias a Dios. Un día cansado laboral, pero gracias a Dios estamos con trabajo y bien, gracias a Dios. Y, bueno, habemos muy poquitos. Esperamos un ratito. Profe, mira que, bueno, yo quería aprovechar mientras tanto. Adelante. Es que, vieras que, pensando en lo del trabajo que vamos a hacer de las medidas cautelares y, bueno, de la audiencia, ¿verdad? Bueno, supongo que usted ahora nos va a explicar un poco, ¿verdad? Porque es que era que enredo tengo, o sea, tenemos un poquito, bueno, yo, por lo menos el grupo mío tiene un poquito de enredo cómo es cómo manejar el asunto. Entonces, supongo que ahora vamos a conversar de eso, ¿verdad? Para que usted nos Sí, explique un ahora sí se poquito. la vamos. Sí, señor, perdón. No, adelante, siga. Disculpe. No, eso era. Sí, vamos a conversarlo, pero antes también creo que tenemos una propuesta del grupo que también vamos a conversar para trasladar la simulación de la audiencia para otra fecha. Ay, sí, por favor. Eso es muy importante. Voy a prender la luz porque aquí está muy oscuro. Bueno, ya vemos 14. No sé si podemos empezar con lo de medidas cautelares en el último elemento, que es la apariencia de buen derecho, o todavía les faltan compañeros. De acuerdo, profesor. Cuando ustedes me digan. Hasta el momento vemos 14 de, bueno, 13 de, ¿cuánto? 25, creo. Ustedes me dicen en qué momento empiezan la exposición. Conversando de todos los temas, ¿recibieron lo de la propuesta del caso de simulación y las reglas de cómo lo vamos a desarrollar? Sí, profesor, lo estuvimos conversando y viendo en el grupo.
Ok, para que también asignemos los grupos y quedemos claros en más o menos cuál es la dinámica de la audiencia, como preguntaba Gisela, porque entiendo que hay muchas expectativas acerca de cómo se desarrolla no solo esta, sino incluso cualquier otra audiencia jurisdiccional que básicamente son parecidas en cuanto a su desarrollo, pero las particularidades de la audiencia de medida cautelar tienen sus detalles que es bueno que ustedes conozcan para que puedan ir desarrollando la, la experiencia, ¿verdad? De cómo se comporta en un proceso, cómo se le da la palabra a las partes, cómo inicia, porque es muy importante que todas las partes de alguna manera tengan la oportunidad de defenderse y eso tiene sus particularidades. Entonces eso lo vamos a ver ya eh, cerca del desarrollo de la audiencia, pero podemos ir viendo diferentes tips en las lecciones que nos quedan. ¿Les faltan compañeros para la exposición? Mauricio. Profe, no, nada más nos falta poner la presentación ya. Ah, ok, ok. ¿Tienen algún problema técnico? Sí, profe. Ok, esperamos. Más bien entonces, si quieren, vamos conversando sobre el tema de la reprogramación de la clase de la semana entrante. No veo, no veo por ahí a Germán que me había hecho una petición a nombre del grupo de tercer año Justo para acabo de entrar, profe. Qué oportuno. Ah, bueno, bueno. Entonces, Eh, más bien, Germán, si les explicas tú al resto de los compañeros, porque creo que hay algunos que todavía no están enterados de la petición. Entonces, si les explicas tú al resto de los compañeros y después continuamos con las decisiones, ¿verdad? Que vamos a tomar. claro, claro. Yo, profe, casi estoy seguro que todos están al tanto porque la planteamos entre todos. Más bien, pregunto, ¿hay alguien que no sepa de qué se trata o cuál es la dinámica de la Semana del Silencio? Bueno, así como a grandes rasgos, la idea surge, contrario a lo que pensábamos, surge en la Escuela de Arquitectura, creo, en Facio.
el semestre anterior. Luego se guindaron o lo siguieron también, por decirlo así, la Escuela de Psicología y algunas otras carreras, creo que Ciencias Políticas también, y la sede de Liberia, su totalidad para este semestre. La idea de esta semana es que se dé como, que funcione como contrapeso para toda la carga académica extra que significó la virtualidad para la población estudiantil y la sobrecarga de trabajo que también se dio para los docentes. Entonces, la idea de esta semana es que es una semana como sin clases asincrónicas, ni sincrónicas, ni evaluaciones. En la sede de Liberia y en la carrera de psicología, en la Escuela de Psicología y Ciencias Políticas y otras, sé que sí se planteó desde un inicio de semestre, lo que les permitió readecuar todo el cronograma. Nosotros lo planteamos ya en semestre, por decirlo así, fue más bien, me ha llamado mucho la atención que se pudieran adaptar todos los profesores, y por eso es que se ocupa como hablar, como dialogar como entre el profesor y los estudiantes para que se logre liberar ese día de la semana, en este caso sería el viernes de la próxima semana. Entonces la idea es que nosotros hablemos con el profe para ver a qué acuerdo llegamos con la evaluación de la semana siguiente, que sería la simulación de audiencia. Sí, efectivamente, como lo decía Germán, se hicieron peticiones no solo a mí, sino entiendo a otros 3 profesores más, en total 4 profesores. Entiendo que don Martín está enterado y también otros 2 profesores, que no sé exactamente quiénes son. Creo que Profe, más bien todos están Sí, enterados y claro. solo falta De usted, hecho, profe. De hecho, la junta directiva de la Asociación de Estudiantes lo generalizó, emitió un comunicado invitando al profesorado de la sede, de la carrera, para que se sumaran. Y varios profesores de distintos grupos se han sumado. Sé que don Jorge Córdoba se sumó, sé también que el profe Mariano, y sí, el profe Martín está de acuerdo. De hecho, él estaba bastante interesado en la propuesta. sí, de acuerdo. Y yo, como le externé en su momento también vía telefónica a Germán, estamos de acuerdo. No es porque yo haya estado todo el año, ¿verdad?, dando clases, pero sí les entiendo, digamos, desde el punto de vista de ustedes que están sobrecargados, ¿verdad? Académicamente, y con esto del COVID, además emocionalmente es complejo, ¿verdad? Llevar esta situación. De mi parte les entiendo perfectamente y sí estoy completamente anuente a modificar la fecha del desarrollo de la comparecencia. Incluso si fuera necesario cambiar la fecha también del examen parcial, que tenemos la clase siguiente del 23, también, bueno, sí, la clase del 23, también podríamos hacer una variación. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Ok, es que tengo aquí un mensaje que dice que el internet está inestable. Entonces, más bien, si quieren, antes de iniciar con la exposición, nos ponemos de acuerdo con qué fecha podríamos hacer la simulación. Y si están de acuerdo en cambiar también la fecha del examen parcial, que sería para la clase siguiente de la fecha de simulación. En el examen parcial entraría todo lo que tiene que ver con el tema de procedimientos administrativos, que son las diapositivas que ya les envié, y también algunas lecturas, que creo que es del Manual de Procedimientos de la Procuraduría, una lectura de Ernesto Ginesta sobre el procedimiento administrativo, y no recuerdo exactamente qué otras, pero ese sería el material que tenemos para el examen. Entonces, ustedes me indican, empezando por ese tema, si quisiéramos cambiar la clase del 23 para que no haya examen, sino que sigamos con el tema de proceso contencioso administrativo, que estamos casi que empezando. Y después vemos lo del tema de la simulación de la comparecencia, de la audiencia de medida cautelar, perdón. A mí me parece bien. ¿Y para qué fecha entonces pasaría el examen, profe? Es que yo no tengo el calendario aquí a mano. Digamos, del Sí, 23 pasaría a noviembre, sería a principios de noviembre. sí, pasaría a noviembre. El asunto es que ya en noviembre también estamos un poco tallados, pero podría ser, yo no estoy pensando en hacer un examen largo
y más bien incluso pensaría en hacer cambiarles el examen por un ensayo sobre algunos temas de proceso contencioso administrativo. Eso sería genial. Algo parecido a como hemos venido haciendo con el tema de medidas cautelares. Yo les daría los temas que serían básicamente excepciones, que creo que es un tema importantísimo de conocer en todas las materias, y en contencioso administrativo para el desarrollo de las audiencias es importante que conozcan de esos temas, más que todo en cuanto a una referencia de qué es la excepción general. Hay varias, hay como, no me acuerdo, 10, 11 tipos de excepciones para que ustedes me desarrollen en grupos dos de esas excepciones y me presenten casos en los que se han aplicado esas excepciones. Entonces cambiaríamos el examen de fecha y no haríamos examen, sino que haríamos una presentación por parte de ustedes a todo el grupo sobre qué son estas excepciones. Digo, las excepciones son, por decir así, competencia, falta de integración de la litis, indebida acumulación de pretensiones. Esas son en general las excepciones. Entonces, estaríamos cambiando el examen por una fecha donde ustedes desarrollan una especie de ensayo corto de máximo 4 o 5 páginas en el que me indican qué es la excepción, casos en los que se ha aplicado y qué se conoce por parte de los jueces a la hora de resolverlas. Esto podría ser para la clase ¿qué les parece? El 7 de noviembre. No sé si creen que tendrían suficiente tiempo. Bueno, yo por mí, profe, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece genial, pero que los demás hablen, porque sí. Profe, yo también estoy de acuerdo que se pase para el 7. Además, opino que una evaluación así sería más provechosa para un estudiante, porque es más allá, digamos, de un examen, de responder lo teórico, ¿verdad? Lo que ya me aprendí de memoria y responderlo, sino que es una evaluación un poco más práctica, donde uno analiza más, va más allá de los temas, investiga, entonces me parece muy importante. Igual, el semestre pasado estuvimos haciendo evaluaciones así con el profe Córdoba, que eran de realizar sentencias, de investigaciones, más allá de un simple examen, digamos, como siempre se hacía de forma presencial. Me parece que eso es muy provechoso. Sí, muchas gracias, Dayana. Y no solo eso, sino que además cuando les he dejado que hacer trabajos para la casa, cuando vieron lo del tema de los procedimientos, de los principios y la aplicación en aquellos casos prácticos que les dejé, la verdad es que me convencieron de que todos trabajaron. Entonces, prefiero que todos trabajen en esto y que no estén enfocados tiempo ahí revisando documentos y papeles que les he enviado, que si bien tienen importancia, pero yo sé que los van a ver, que los van a aplicar. Y la aplicación de todo esto, lo veríamos en el examen final, que sería una parte teórica y otra parte práctica, con tiempo suficiente para que puedan desarrollarlo y volver sobre todo los conocimientos eh, que ya adquirimos. Incluso, bueno, como ustedes saben, y por la dinámica del tipo de clases que estamos llevando, ustedes pueden hacer los exámenes con cuaderno abierto. Va a ser entre los integrantes del grupo, pero todo el grupo se puede comunicar, pero ese es el tipo de examen que a mí me gusta, que ustedes se dediquen más a pensar y a desarrollar temas prácticos, a simplemente llegar y recitar o poner una palabra o escoger un falso verdadero o un complete, que, que eso es una cuestión muy de memoria, ¿verdad? Entonces, prefiero en esta dinámica y por mientras pasa la pandemia, este tipo de evaluación que les quede a ustedes diferentes conocimientos prácticos de los temas que van viendo y de mi parte yo me doy por bien servido con esta forma de enseñanza. Eso sí, en el examen final sí van a entrar de todos los temas,
pero sí trataríamos definitivamente de hacerlo una parte práctica, una parte teórica, pero una parte teórica no complicada y no con engaños, sino una parte teórica que nada más me demuestre que ustedes hicieron lo correspondiente para efectos de tener un conocimiento integral de todas los documentos que revisábamos y mucho basado también en las diapositivas que les paso. Entonces quedamos con lo del ensayo para el 7. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Para esa fecha no Sí, tienen, señor. no tienen algún otro problema para esa fecha, alguna que les coincida con algún examen o alguna... Bueno, como tienen tiempo, entonces pueden ir preparando. Como es un ensayo corto además y muy enfocado en que conozcan los temas de excepciones previas en el proceso contencioso. Si quieren más bien, lo podemos repartir ya por grupos de una vez. ¿Alguien tiene por ahí el Código Procesal Contencioso? Profe, perdón, entonces vamos a ver, para quedar claros, entonces el examen parcial se sustituye por el ensayo. Sí. El ensayo, usted nos va a dar el tema, pero va a ser en grupos. Sí. De 4 a 5 páginas y se entrega el 7 de noviembre, ¿ok? Sí, Se expone también, ¿verdad? Sí, se entrega y expone el mismo 7 de noviembre. Perfecto, está bien, gracias. Ajá. Y la idea es que se entregue, pero sí a mí, pero más que todo para que se entregue a ustedes mismos, para que tengan ahí guardado ese tema de las excepciones, que es importante que ustedes lo conozcan. Vean, las excepciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haríamos del grupo 1, así en orden, para no complicar mucho. Son estas, las que están en el Código Procesal Contencioso Administrativo en el artículo 66. Si alguien del grupo también puede revisar, puede ir revisando conmigo. ¿Alguien lo tiene a mano ya? ¿Quién es el grupo 1? Creo que... Sí, si quieren yo los voy diciendo y ustedes van apuntando. Las defensas previas o excepciones, ¿verdad? Se interponen con la contestación de demanda, contrademanda y podrán alegarse todas las que se necesiten, ¿verdad? Así como las siguientes defensas previas. Así dice el artículo. Las primeras dos serían del grupo 1, que son estas. La A, que el conocimiento del asunto no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, un tema de competencia. O sea, esa es una excepción de falta de competencia o competencia de otro órgano. La excepción número, la B, es que haya sido interpuesta por persona incapaz o que no se haya debidamente representada en el proceso. Esas son las dos excepciones. Entonces tiene que ver con un tema de competencia y de capacidad para estar en el proceso representado. ¿En qué artículo está, profe? Ese del artículo 66 del Código Procesal Contencioso. Profe, ese le toca al grupo 2. Es el grupo 1. Ok. Los incisos A y B al grupo 1. Que es el grupo de, creo que era Dayana, Nazaret. No, profe, yo revisé y es el grupo de Jaime, Ignacio y Ok. Germán. Ajá. Es el Está grupo bien. 1 de ellos, creo. Está bien, de acuerdo. Las excepciones C y D van entonces al grupo 2, que son falta de agotamiento de la vía administrativa cuando corresponda y que el escrito de demanda tenga defectos no subsanados oportunamente que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo. Esas son las dos excepciones del grupo 2. Profe, perdón,
yo soy del grupo C y D, ¿verdad? Y la D, ¿cuál era usted? Nada más un medio Sí, de la D. la C es falta de agotamiento de la vía administrativa cuando corresponda y que el escrito de la demanda tenga defectos no subsanados oportunamente que impidan verter pronunciamientos sobre el fondo. Ok, perfecto, gracias. De todo esto, hay algunos libros, hay códigos procesales contenciosos anotados, concordados, la Procuraduría tiene algunos, Ernesto Ginesta tiene un libro junto con los otros redactores del Código Procesal Contencioso Administrativo, que incluso yo creo que se lo pasé a Mauricio. Mauricio, es que Mauricio tiene ¿Sí? problemas con audio a veces. Ok, vean, les voy a pasar, no solo a Mauricio, Mauricio tiene esos libros, les voy a pasar a todos esos libros que van a servir de base para la parte doctrinaria, ¿verdad? Del trabajo. Sí me gustaría que lo liguen con algunas resoluciones de la jurisdicción, para hacerlo además de teórico y doctrinario, un poco práctico, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, Sí, Dayana. que es que estaba revisando, digamos, los subgrupos que subieron aquí al grupo y nosotros somos el subgrupo 2, Denise, yo, Ay, entonces, ¿qué grupo? Fernanda, ajá. Ah, el 3, Gisela, es que aquí lo estoy viendo. ¿Qué enredo con esos montones de subgrupos? Ok, Sí, gracias. sí. Tantos Creo que grupos de nosotros somos el 3, Gisela. tantos Sí, grupos de tantos cursos. Ya les digo cuáles son los grupos. Un es momentito. que en el otro curso somos el 2, entonces se me hizo un enredo, perdón. Ah, voy a ver. Aquí están los 5 grupos. Ah, no, esto no es. Ah, sí, aquí está. No, no es. Por ahí lo tengo, pero es que como he tenido problemas con una y otra computadora que me asignan, entonces tengo información en una y otra computadora. Voy a ver. Creo que este sí es. Ok. El grupo 1 es el de... no. Es que creo que esto no está por grupo, sino que ustedes habían escogido temas en lo de medidas cautelares. Y sí, ustedes habían escogido temas. Entonces, bueno, eso también lo tengo en un correo que me había... Dayana los tiene, yo creo. Lo Y tengo también en un Germán. correo que me había enviado Germán, la conformación de los grupos. Pero hagamos una cosa, voy a decirles lo que le toca a cada grupo y después nos tratamos de recordar quiénes integraban cada grupo. En todo caso, bueno, esa misma fecha lo van a exponer todos, ¿verdad? No hay ninguna ventaja en cuanto a la fecha, todos lo expondrían ese día, 7 de noviembre. Profe, creo que al grupo habían mandado la integración de los grupos. Sí, yo creo que yo lo había enviado al, Sí, al Germán me lo grupo había enviado. administrativo. Creo que lo voy a volver a reenviar. Sí, Porque entonces... estamos... Ahí Germán nos hace el favor de rebuscar ahí en el correo para ver cuál era la integración y refrescamos eso y seguimos con la asignación de los grupos. El grupo 3, ¿cómo, perdón? Profe, Sí, Dayana. perdón, es que estaba viendo en el calendario que el 7 de noviembre es sábado. Ah, sí, perdón, es que en el calendario yo apunté semanas, no fechas. Entonces sería Ah, para la clase del 6 de noviembre, más bien. ok, perfecto. El grupo 3 le tocaría estas excepciones, la E y la F, indebida acumulación de pretensiones y falta de integración de el litis consorcio pasivo necesario. Y el grupo 4 le tocan estas, que la pretensión se deduzca contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación y litis pendencia. Ese es el 4. Y el 5 es transacción. Vean, les voy a cambiar transacción que no la haga ninguno, porque es un tema un poquillo complejo y creo que no es tampoco muy común. Entonces,
el último grupo, que es el 5, haría cosa juzgada y prescripción o caducidad del derecho cuando éste sea evidente y manifiesta. Y no hacemos transacción. Si me dan un momento, busco el correo de Germán para que sepa, para que tengan claridad sobre los integrantes de los grupos. Sé que el último es el de Nancy. No, Porque... profe, los grupos yo creo que ya están en WhatsApp. Ya los Sí, enviaron al ya grupo. están ahí. Nosotros es el 5. Ah, ok, entonces ya están. Otra cosa, Germán, tal vez si tomaras nota de los acuerdos de los que estamos llegando ahora, porque como estamos cambiando el programa del curso, entonces que tomemos nota de los acuerdos, de que se va a cambiar el examen por un ensayo y que el ensayo se va a entregar el 7 de noviembre. Eso me lo envías a mí con copia a todos y ahí ya damos por entendido que todos están de acuerdo. El que no estuviera de acuerdo preferiría que lo dijera ahora, pero si todos están de acuerdo de una vez, entonces Germán hace el correo, lo envía a mí con copia a todos y ya eso lo damos le damos como el efecto de un documento firmado para efectos de las formalidades, ¿verdad? Que pide la universidad. Claro, claro, profe. Entonces, después de la clase yo envío un correo. Está bien. Sí, sí, no necesariamente tiene que ser con todos los detalles, pero sí que indique eso, que entre todos nos pusimos de acuerdo para efectos de que se modifique el programa del curso en ese sentido. Incluso tenemos mucha legitimidad hoy porque tenemos 23 participantes, estamos casi llenos. Después, lo de la simulación. Profe, Sí, Jaime. es que, bueno, me parece que a nosotros, al grupo 1, en el tema de investigación general, nos toca exponer sobre las instrucciones procesales. Corrígame si estoy equivocado, pero entonces, digamos, una doble exposición, digamos, del tema. A ustedes les toca exponer sobre excepciones procesales. Sí, me parece que sí, estoy como un 80%. Ah, ok. Sí, es que no recordaba eso. Entonces, vean, más bien les cambiaría al grupo 1 la exposición de esto y yo les explico lo del tema de la incompetencia y de que no haya sido interpuesta por persona incapaz, eso lo asumiría yo. Y ustedes me hacen tal vez una referencia a lo que se ve en la audiencia preliminar, en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso. Sería una exposición en cuanto a las partes de la audiencia preliminar. Eso sería para la exposición del 6 de noviembre. Sí, exactamente. El tema principal se mantiene. Sí. Ok, perfecto. Sería, digamos, básicamente que me describan el desarrollo de las etapas de la audiencia preliminar. O sea, busquen alguna doctrina o algo de alguna de las etapas que le llamen la atención, pero que no sea un trabajo largo, más descriptivo que nada. Porque el articulillo sí es un poquillo grande, pero que ustedes me expliquen, tal vez con un organigrama de qué se ve en la audiencia. Entonces sería como el organigrama y exponerlo. Sí, exactamente. Habría que hacer trabajo escrito, digamos, aparte de ese. Sí, el trabajo escrito siempre, ese está siempre. Está bien. Este, como les digo, es un ensayo corto, de 3, máximo 4 páginas, y además estrictamente descriptivo. No les estoy pidiendo que me hagan una cuestión interpretativa. Agarren lo que dicen las normas,
Revisen lo que dice la doctrina de qué es cada cosa, busquen algunas resoluciones, jurisprudencia nacional, incluso puede ser extranjera, la copian, le dan una secuencia y listo. Ya, no hagan un esfuerzo de interpretación o de... O sea, no me vayan más allá para que no vaya a haber tampoco problemas en cuanto a que un grupo lo hace muy, muy, muy bonito y otro lo hace de alguna manera un poquito menos bonito y entonces que no haya esos problemas, ¿verdad? Está bien, profe, gracias. Ok. Entonces, el grupo 1 empezaría con la audiencia preliminar, que dentro de la audiencia preliminar, precisamente uno de los temas es el asunto de las defensas previas. Entonces, me queda perfecto con ese tema. Ok, ¿como para qué fecha tienen ustedes calendario menos complicado para lo de la simulación? Si quieren, ahí revisan en las agendas. Pero fue una semana después, no, de la entrega de este ensayo. Sí, Entonces, profe, exacto. la semana sería el 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Sí, 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 señor. profe. Me parece que para ese día no tenemos nada, al menos yo no tengo nada anotado. Ok. Entonces lo dejamos para el 13 de noviembre y entre esta clase y el 13 de noviembre vamos viendo algunos temillas de cómo se hace una audiencia para que ustedes vayan entendiendo la dinámica. Perfecto. Que incluso uno dice es dentro de un mes, pero ese tiempo se pasa rapidísimo. Entonces, ¿todos están de acuerdo con que sea el 13 de noviembre la simulación? Sí, señor. Bueno, no sé, sí, señor, yo, por lo menos. De mi parte es un sí. Ok. Todo el resto de compañeros, si tienen alguna objeción, nos lo indican. Si no, entonces la dejamos para el 13 de noviembre. Eso también entonces me lo pasas en un correo, Germán. Las dos propuestas aceptadas. En el mismo correo, ¿verdad? Perfecto, profe. Ok. De acuerdo. No, es que de mi parte, yo me ajusto a la agenda de ustedes para que sea un poquito más suave, porque les entiendo todos los problemas que genera la virtualidad, ¿verdad? Y la verdad es que yo no tengo ningún problema en ajustar estas cosas. Entonces, quedamos con esos temas. ¿Tenemos algo pendiente de definir en cuanto a fechas, temas, alguna cosa que esté pendiente por ahí? No, ¿verdad? Creo que de momento nada. Entonces, continuamos con la exposición. Sí les digo que las próximas clases de contencioso yo creo que voy a tratar de terminarlas en por lo menos 2 clases más y seguimos con contratación administrativa, que lo vamos a ver desde un ámbito muy, muy práctico de cómo se desarrolla la contratación administrativa con base en un esquema que tiene la Contraloría General de la República en el que se desarrollan las diferentes etapas del proceso de contratación. Eso lo vamos a ir viendo desde un enfoque más práctico sobre el desarrollo de la parte de planificación, el cartel, la determinación de
de la parte adjudicada, la ejecución, eventuales incumplimientos del contrato, posibles sanciones. Entonces lo vamos a ver conforme una estructura en uno de estos que llaman, ¿cómo es que se llama? Que tienen dibujitos y que tienen esquemas, no es diagrama. Organigrama. Es como un organigrama, un mapa, pero ahora le llaman de otra forma. Pero digamos, es más entretenido que simplemente es ver artículos y ir leyendo o revisando. Vamos a irlo viendo con base en ese... Pucha, ¿cómo es que se llama? Bueno, no importa, ahí lo vamos a ver. Y la vamos a ver también en unas 2 clases, para efectos de que ustedes tengan conocimiento básico sobre el tema de contratación administrativa. Lo que sí tal vez les pasaría sería una lectura sobre los principios que rigen la contratación administrativa, para que estemos enterados de esos temas medulares, ¿verdad? Y transversales a todo el proceso el procedimiento de compras públicas del Estado. Entonces, bueno, empezamos con la presentación del tema de interés público a cargo de Kimberly, Nancy, Mauricio, Joshua y Diego y Valeria. Adelante, compañeros. Ok. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfectamente, Mauricio. Ok. Buenas tardes, compañeros, profesor. Primero que todo, pedimos una disculpa por el atraso, pero tuvimos problemas técnicos. Dando de lleno al tema, el que nos corresponde es el análisis del elemento interés público. Y como concepto, el interés público es un concepto jurídico indeterminado con una doble función, que sería la de dar cobertura legitimadora a la actuación de la administración. Por otra parte, también constituye una de las formas de limitar las potestades administrativas. Y esto lo vamos a analizar a continuación en relación con lo que es la administración pública. Siguiente. Ok, el interés público jurisprudencialmente hemos visto que se ha dado un desarrollo de lo que es la influencia e importancia de lo que es el interés público al momento de analizar la procedencia o la no procedencia, digamos, de lo que serían los incidentes de suspensión, al punto de que es equiparable con la gravedad del daño. El éxito del incidente de suspensión depende de la inminencia o importancia o igual del desarrollo de un daño de imposible o muy difícil reparación y de su relación con el interés público envuelto en el caso. Siguiente. Ahora bien, en cuanto a la ponderación, es necesario definir el concepto, para lo que Susana de la Sierra nos lo denomina como el eje de la tutela cautelar del contencioso administrativo, puesto que las medidas cautelares no solamente están otorgadas para ser utilizadas por los particulares, sino que el Estado también puede utilizar las medidas cautelares para proteger el interés público. Por su parte, Carmen Chinchilla Marín indica que la tutela cautelar es un problema que se resuelve con la ponderación y armonización de los derechos e intereses enfrentados en cada caso concreto. Ahora bien, en cuanto al juicio de ponderación de intereses, se puede decir que este es un mecanismo de argumentación, un mandato de orden superior dirigido al juez para la resolución del conflicto. Asimismo, es una evaluación de peso de determinados intereses, los cuales en el marco de la tutela cautelar están determinados por el periculum in mora y el fumus boni iuris. Como mi compañero Mauricio les mencionó, las medidas cautelares lo que pretenden es garantizar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria. Esto es atendiendo el interés público que está de por medio, por lo que si se cumplen los presupuestos previstos como el periculum in mora y el fumus boni iuris, se matiza por otro perfil, que es el de la bilateralidad del periculum in mora o el del principio de proporcionalidad.
Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante el voto 256-06, indica que la bilateralidad del periculum in mora impone aplicar el principio de proporcionalidad, ponderando los diversos intereses involucrados al acceder a la suspensión de la ejecución, debiendo así valorar el interés del solicitante frente a los intereses públicos o de terceros. Requisito que lo encontramos en el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en el que se expresa que para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar especialmente el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros. Sin embargo, Ernesto Ginesta Lobo menciona que debe valorarse comparativamente el interés del sujeto activo con el interés público y el de terceros, puesto que tal ponderación no puede suponer una potenciación del interés público. De acá, como lo dice el artículo 41 de la Constitución, de nuestra Constitución Política, no permite que los derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva y a la tutela cautelar estén condicionados o excepcionados por la relevancia o no de un interés público. Bueno, ahora vamos a analizar la figura de la contracautela. El autor José Álvaro López la define como la garantía que deben aportar aquellos que solicitan alguna medida cautelar para asegurar por la traba de ellas en el supuesto de haber sido decretadas indebidamente, o sea, el detenimiento de las medidas cautelares. La contracautela entonces supone una garantía por la realización de un acto jurídico procesal calificado como injusto. Esta figura aparece regulada en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 28 del Código Procesal Contencioso Administrativo. La figura tutelará la protección de los intereses de las partes, el interés de terceros y el interés general, claramente. Ahora, por el juicio obligado de ponderación de intereses que tienen las personas juzgadoras, el Código exige examinar con cuidado, contrapesar y equilibrar la eventual lesión al interés general y el interés de terceros con los daños y perjuicios provocados por la medida cautelar. Aunque se logre demostrar que la medida cautelar que se solicita es necesaria y proporcional y que si no se adopta se producirían daños o perjuicios a la situación que se está presentando, y aunque haya apariencia de legitimidad, la tutela cautelar puede ser denegada si en el juicio de ponderación se llega a las conclusiones de que al ejecutar esta medida se causaría un daño o perjuicio al interés público, por lo que en casos así se impone mantener la conducta impugnada. La siguiente diapositiva, por favor. No, mentira, atrás. En el Estado Social de Derecho, la satisfacción del interés general deriva de la actuación conjunta tanto del Estado como de la sociedad, como lo dice Ernesto Ginesta. Por lo que la Ley General de Administración Pública en su artículo 103 indica que el interés público, entendido como esa expresión coincidente de los intereses de los administrados, prevalecerá incluso sobre el interés de la administración pública cuando puedan estar en conflicto ambos intereses. Puede suceder también que el interés general en juego más bien acreciente o aumente la necesidad de imponer una medida cautelar. El artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo obliga al juez a tomar en cuenta las posibilidades financieras de la administración pública, que la misma deberá efectuar para la ejecución de la medida, pero no solo para minorar su intensidad, sino también para facilitar la ejecución e incluso acrecentar la urgencia de la medida si es que existiera alguna urgencia de tomar esta medida cautelar. Ahora, volviendo a lo que es la ponderación de intereses contrapuestos, aunque se logre demostrar que la medida cautelar solicitada es necesaria y proporcional y que si no se adopta se producirían graves daños o perjuicios a la situación que se está presentando, y aún mediando apariencia de legitimidad, la tutela puede ser denegada si el juicio de ponderación se llega a la conclusión de que al ejecutarla se causaría un daño o perjuicio al interés público. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto al tema de las modalidades de la tutela cautelar, el autor explica que la pretensión tutelar tiene una relación de instrumentalidad con el proceso principal, por lo que debe haber una coherencia entre la pretensión ejercitada en el proceso principal y la pretensión que se debe hacer valer en sede cautelar. Por ejemplo, si se trata de un reclamo que corresponde a la anulación de un acto que fue indebidamente emitido, la pretensión en sede cautelar debería ser la suspensión de la eficacia de ese acto. Las medidas conservativas o de efecto negativo, citando al autor Víctor Hernández,
producen el efecto de impedir que se modifique la situación existente. Dentro de este tipo de medidas se pueden mencionar la suspensión de la ejecución de un acto, el secuestro y la prohibición de enajenar y gravar. Y las medidas cautelares innovativas o de efectos positivos introducen más bien un cambio, aunque sea de manera provisional mientras dura el proceso, ¿verdad? Estos cambios se realizan en la situación jurídica existente y permiten la prestación de una conducta o autorizan una actividad. La distinción que existe entre un proceso cautelar conservativo y un proceso cautelar innovativo radica en que en el proceso cautelar conservativo se trata de conservar, valga la redundancia, una situación de hecho, para impedir que un cambio pueda alterar el resultado práctico del proceso principal, mientras que en un proceso cautelar innovativo se trata de disponer desde un inicio un cambio en el estado de hecho. Ahora sí, siguiente. Ahora bien, para ampliar un poco lo de las medidas anticonceptivas o innovativas, podemos decir que estas son positivas por regla de principio. Consiste básicamente en la modificación de las situaciones jurídicas existentes o en el mantenimiento, realización o tutela de situaciones jurídicas preexistentes, pero innovándolas en otras. Todo ello con efectos de prevención, mientras que la innovativa en sentido estricto crea una nueva situación jurídica o restaura la situación anterior indebidamente alterada, operando incluso frente a actos consumados. Se orientan a satisfacer anticipadamente total o parcial y con carácter provisional la situación jurídica cautelada. Se clasifican en inhibitorias, ordenatorias y sustantivas. Las inhibitorias se refiere a la imposición de acciones con el fin de salvaguardar la esfera tutelada. Son órdenes de no hacer. Esto en virtud de que el obligado deberá de mantener la cosa para ser luego entregada al vencedor del proceso. Las ordenatorias se refiere a órdenes de hacer o de dar algo, genérico o específico, impuestas a la administración pública o al condenado cautelarmente. Por regla de principio del ámbito de discrecionalidad administrativa, se puede afectar el an, que es el quehacer, pero por regla no el quo modo, que es la forma de llevarlo a cabo. Y por último, las sustantivas, que incluye el caso en que el juez sustituye a la administración pública al dictar una medida preventiva mientras se conoce el fondo, lógicamente sin invadir el núcleo duro de la discrecionalidad administrativa. Requiere solicitud de parte. Sin embargo, ante situaciones de excepcionalísima gravedad, el juez podrá adoptar por su cuenta. Por tanto, es perfectamente posible una situación cautelar si se dan las circunstancias de necesidad y de urgencia debido a la retinencia en la ejecución del auto que se resuelva de la medida cautelar o si su contenido y naturaleza así lo exige. Ahora bien, en el ámbito de la ejecución de la sentencia, el Código Procesal Contencioso Administrativo, en su artículo 153.3, supedita a la solicitud de parte las medidas adecuadas y necesarias para la pronta y debida ejecución, lo cual ciertamente es cuestionable, tratándose de medidas cautelares, pues si una situación de la inercia de la administración o bien la conducta de que el juez ejecutor está entrando perjudica irrazonablemente la ventaja o altera de algún modo grave el contenido de la sentencia, deberá existir la posibilidad para de tomar las cautelas adecuadas y necesarias para seguir la plena eficacia de lo fallado. Con base en el fundamento de la habilitación oficiosa, el artículo 161.1 de la misma ley contempla que cuando el contenido o la naturaleza de lo juzgado así lo exija, el juez puede tomar por su cuenta las conductas que sean necesarias y equivalentes para su pleno cumplimiento, de lo cual se deriva la posibilidad de una sustitución cautelar. En otras palabras, ante una sentencia firme, la administración no solo puede, sino que también debe de ejecutar lo fallado, pues toda actividad posterior afectada por esta, sería actividad vinculada con la potestad del deber de cumplir el fallo, por lo cual cae dentro de la órbita del control del juez ejecutor. Es entonces, como hemos dicho, una modalidad de sustitución cautelar sería la dictada por el juez en aras de lograr la pronta y debida ejecución de una medida cautelar. Y el auto que ordena una medida cautelar deberá ser comunicado en forma inmediata a fin de lograr su pronta y debida ejecución. El juez ejecutor, a quien le corresponde por regla ejecutar las medidas cautelares adoptadas en cualquiera de las etapas del proceso por los otros órganos de jurisdicción contencioso administrativa, esto a excepción de la ejecución excepcional de medida cautelar por la Sala Primera en sede de casación,
cuando las circunstancias del caso así lo requieren. Siguiente. ¿Me escuchan? Sí, Valeria, sí. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros realizamos el análisis de 2 resoluciones, esto en relación al tema. La primera es la número 350 del 2012 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Esto fue promovido por un funcionario público que ocupaba el cargo de alcalde en Atenas, esto años atrás, y el demandado es la Contraloría General de la República. Esta persona en el año 2011 solicita nuevamente una medida cautelar donde se solicita la suspensión de los efectos de 2 actos administrativos, estos de orden disciplinario dictados por la Contraloría, así como la resolución de cancelación de credenciales dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones. A esto se le confirió una audiencia de la cual se prescinde por considerarse innecesaria y luego los demandados se oponen a la medida cautelar. El actor menciona que fue objeto de un procedimiento disciplinario, como antes lo mencionaba, asumido por la Contraloría, dentro del cual se formula una recusación contra los miembros del órgano director por falta de objetividad y adelanto de criterio. Este dice que se le violentó su derecho al debido proceso porque no se le admitió cierta prueba y no se le informó de sus derechos como funcionario investigado. El procedimiento administrativo concluyó con declarar al actor como responsable por actuación dolosa de los hechos investigados, por lo que se recomendó la sanción de cancelación de credenciales en el cargo de alcalde que desempeñaba en la Municipalidad de Atenas. Además, se le prohibió el ingreso o reingreso a los cargos de Hacienda Pública por 2 años. Así también se declaró como responsable civil por actuación dolosa por el monto de casi 13 millones de colones. Este interpuso un recurso de apelación y la Contraloría le eliminó la sanción de ingreso o reingreso a la Hacienda Pública únicamente. La Contraloría dice que esta medida cautelar, esta nueva medida, solo agrega como elemento la resolución dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones y que el actor no demuestra los daños que le puede ocasionar la ejecución de las resoluciones administrativas impugnadas y que carece de interés actual la medida porque los actos ya se consumaron. El Estado también menciona que es la segunda vez que el actor solicita la medida cautelar, que se denota la falta de buena fe al promover de manera abusiva una medida cautelar que ya había sido objeto de conocimiento por el tribunal y que las resoluciones de la Contraloría como la del Tribunal Supremo de Elecciones se ajustan a derecho. El tribunal en esta resolución hace unos presupuestos para el otorgamiento de una medida cautelar y menciona, un momento, menciona que la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. La instrumentalidad de las medidas cautelares se extraen del artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que expresa que la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. El tribunal hace énfasis diciendo que las medidas cautelares no tienen como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni tampoco ejecutar mandato, y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio. Su fin es prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal. Menciona que para el dictado de la medida cautelar promovida se requiere la concurrencia de 3 elementos, que son la apariencia de buen derecho, peligro en la demora y equilibrio de intereses, para que resulte estimatoria de una medida cautelar, amén de la instrumentalidad y urgencia que debe caracterizarla. Al final concluye rechazando la medida cautelar solicitada por falta de instrumentalidad, apariencia de buen derecho y con ocasión de la prevalencia del interés público, por lo dispuestos en el artículo 49 de la Constitución Política, primero del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que la jurisdicción contenciosa administrativa tiene por objeto garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, siempre y cuando la conducta impugnada emane de los poderes legislativo, judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando éste realicen funciones administrativas, y por eso se concluye que lo procedente es el rechazo a la medida cautelar porque no guarda apariencia de buen derecho. Joshua.
Bueno, buenas tardes. No, no, continúe, por favor, devuélveme la presentación para continuar con el resumen de la otra resolución. Bueno, yo voy a comentar un poco sobre la resolución número 542 del 2012, de las 11:15 del 27 de agosto de 2012, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Bueno, esta resolución versa sobre una apelación en razón de la solicitud de una medida cautelar interpuesta por el Banco Crédito Agrícola de Cartago contra el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, en contra del Banco de Costa Rica, en representación de su apoderado, de la Contraloría General de la República con su en razón de su en representación de su apoderado, perdón, y del Estado, representado por su apoderado. Bueno, para comentar un poco sobre el caso de fondo. Bueno, se tiene que el banco accionante solicita una medida cautelar, específicamente la de girar una orden al Consejo Rector de Banca para el Desarrollo y al Banco de Costa Rica para que no se proceda con la firma de un contrato en razón de un fideicomiso que se adjudicó mediante una licitación y que se le ordena a la Contraloría General de la República que se abstenga de refrendar un contrato que pueda tener lugar entre el Banco de Costa Rica y el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo. Bueno, la parte actora lo que dice es que, bueno, interpone esta medida en razón de que pretende que se lleven a cabo grandes daños y perjuicios de inmediato difícil de reparación. Como antecedentes dice que, bueno, se tiene que el 30 de septiembre de año 2012 se invita a participar en una licitación pública para una contratación de servicios fiduciarios para la administración del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, que ellos presentan la oferta y que mediante acuerdo se le adjudica esta licitación, se contrata al Banco de Costa Rica. Bueno, ellos, inconformes con esto, interponen recurso de apelación y que se les declara sin lugar. Bueno, los argumentos más fuertes de ellos es que dicen que van a ser dos las consecuencias, que esta contratación arraigaría al Consejo Rector. Bueno, dicen que primeramente se van a poner en riesgo intereses propios, en razón de que el Consejo Rector va a estar en la obligación de cancelar la comisión que propone el Banco de Costa Rica para poder administrar el fideicomiso, y que van a tener que tomar recursos del mismo sistema para hacerle frente a los daños y perjuicios que esto pueda provocar. Bueno, también dicen que esta contratación va a provocar un impacto enorme para las finanzas de las arcas del Estado, porque dicen que el contrato que se adjudica al Banco de Costa Rica va a ser insostenible, en razón de que esta comisión que ellos ofrecen cobrar va a ser un precio no remunerativo que va a poner en riesgo la administración de los fondos públicos. Entonces, bueno, para ir resumiendo un poco, en lo que respecta a la ponderación de intereses, bueno, por último, se termina rechazando esta medida cautelar en razón de que, bueno, en la manera más importante, el argumento más fuerte para este rechazo, bueno, va a ser que ellos tienen como pretensión, bueno, se deduce que la pretensión de ellos es de manera que consideran con una serie de argumentos que no proceden primeramente para imposición de medida cautelar, porque esos argumentos corresponden a otro momento procesal y a otro acto que no puede ser argumentado bajo la figura de la medida cautelar, que son pretensiones propias de un procedimiento de conocimiento y que a raíz de eso no proceden mediante esa figura, por lo tal las omiten. Y bueno,
respecto a la ponderación de intereses, se plantea que la parte promovente lo que quiere es impedir que el Banco de Costa Rica, siendo ellos partícipes de un proceso licitatorio que concluyó con las diversas fases del proceso de contratación, cumpliendo con los requisitos del cartel, y que, bueno, es contratada en razón de que su oferta fue la que resultó ideal para los intereses que persigue la administración contratante, que incluso le califican como el oferente más adecuado y apto. Bueno, ellos pretenden que no puedan concluir con este procedimiento y puedan ejercer las labores para las cuales participaron libremente, estando en igualdad de condiciones con los otros bancos. Entonces, bueno, se plantea que ellos solicitan estos impedimentos para poder laborar, y que se contraten los efectos y que se suspendan los efectos de esta contratación para poder mantenerse ellos, como hasta ahora lo han hecho, en la condición de los administradores de este fideicomiso, sin tener una condición legal que los pueda acreditar o sustentar como un administrador más adecuado por sobre el Banco de Costa Rica para poder administrar ese fideicomiso. Entonces, bueno, se plantea que aceptar esa posición va a resultar contraria al derecho y al interés público, porque este banco actor lo único que intenta es mantener la administración del fideicomiso, que bueno, que por disposición se había planteado que dentro del plazo de 3 años se iba a promover mediante proceso licitatorio la administración de este fondo, y que va a concluir en el momento en que la Contraloría refrendara a un nuevo fiduciario. Entonces, bueno, al cumplirse este plazo, se entiende que al ponerse en licitación y considerarse que hay un banco que favorece más el interés público por sobre el interés de ellos de mantenerse como administradores, entonces va a prevalecer ese interés público por ese interés privado de ellos de mantenerse. Y en razón de eso es que, bueno, de manera principal es que se rechaza esta medida cautelar y se procede con el inicio de labores del Banco de Costa Rica como administradores del fideicomiso. Y eso sería. Ya para finalizar, tenemos como conclusiones de lo expuesto que es más conveniente suspender un acto en protección del interés, no solo de un individuo, sino de terceros, al considerarse tanto las implicaciones económicas como sociales que podrían darse. El Código Procesal Contencioso establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, como ya antes lo mencionaron los compañeros. Por último, tenemos que tener claro que la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego entre la circunstancia del particular y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, solo con la concurrencia de estos 3 elementos que ya la compañera Valeria los mencionó: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y el análisis de ponderación de intereses, es cuando debería tutelarse por encima de los demás intereses en juego y podría proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada. Eso sería por nuestra parte y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy completa la exposición. Y sobre lo que dijeron Valeria y Joshua, de las sentencias que vieron, más o menos en el desarrollo de una audiencia de medida cautelar, eso es lo que se hace. Digamos, cada parte, la parte que pide la medida cautelar, alega cuanto tenga que decir respecto de que si no me conceden la medida, importantes intereses van a poder verse perjudicados.
Entonces, la parte que solicita la medida cautelar, que en una audiencia de este tipo es la primera que habla, porque es la que le pide al Tribunal Contencioso Administrativo que le tutele su situación jurídica para que en el fondo del proceso pueda llegar a encontrarse con poder ejecutar la pretensión, eso es lo que hace. Digamos, le lleva al Tribunal Contencioso todos los elementos, argumentos, eh, jurídicos, fácticos, muy importante, probatorios, para efectos de demostrar que si no le acoge la medida cautelar va a ser generado un daño en su contra. Entonces, cuando escuchaba yo a Joshua y a Valeria hablar de los diferentes argumentos de las partes, eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el desarrollo de la simulación de medida cautelar. Decir que en función de mi representación, que vengo aquí de la empresa, no me acuerdo cómo se llamaba, La Lucha, ¿verdad? Algo así. Vengo a decirles que el Estado pretende demoler el hotel que yo construí hace tanto tiempo, en el que le doy trabajo a tantas personas y que es fuente de desarrollo, y además traigo aquí tales y cuales pruebas que indican que yo tengo contratadas 12 personas, de esas 12 personas dependen 20 familias, que además tengo proveedores, que tengo todos mis actos administrativos en regla. Entonces, si usted me ejecuta ese acto administrativo por medio del cual la Contraloría General quiere que se demuela este hotel, va a generar un daño a mí y un daño a una serie de terceras personas y al interés público, incluso al ambiente, y todo lo magnifica a efectos de poder justificar su teoría del caso para efectos de que le acojan la medida cautelar. Las otras partes que van a estar en contra de la posición de la parte que pide la medida cautelar, lo que tienen que decir es lo contrario. No, es que hubo un daño ambiental gravísimo, es que se dio una situación irregular hace mucho tiempo, que no ha sido objeto de composición en un tema de reposición del ambiente, que se puede restituir naturalmente si el hotel dejara de existir ahí, y traen sus pruebas para rebatir lo que dice la otra empresa. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer en el desarrollo de la comparecencia. Los jueces siempre tienen que ir viendo todo el tema de que ninguna de las partes se quede sin hablar. Por eso, por lo general, se establece un orden para el desarrollo de la simulación en cualquier audiencia, pero en medida cautelar el orden va a estar diseñado de acuerdo a, primeramente, quien pide la medida cautelar es el primero que habla, quien se opone a la medida cautelar es el que habla de segundo, y después se dan una serie de réplicas entre uno y otro, y al final de cuentas el tribunal decide resolviendo otorgar o no la medida cautelar con base en todo lo que le indicaron las partes. Como les digo, digamos, todo lo que le indicaron en cuanto al plano jurídico y en cuanto al plano fáctico, y necesariamente todo lo que tiene que ver con pruebas que le hagan llegar las partes al proceso. Entonces, la audiencia de medida cautelar empieza dándole la oportunidad de que hable al que solicita la medida. Se pasa la palabra si hay varias personas que solicitan la medida o hay coadyuvantes de quien pide la medida, se le da también la palabra a todas esas partes, y luego se le da la palabra al que va a contradecir esa posición. Como lo hablaba Joshua y Valeria, ustedes vieron que el Banco Crédito Agrícola, en el caso de Joshua, tenía una posición, y el Banco Nacional, que había sido adjudicado para efectos de llevar ese fideicomiso de Banca para el Desarrollo, tenía otra posición. A eso lo llamamos contradictorio, y esas dos posiciones las valoran los jueces, las ponen en una balanza y deciden quién tiene la razón respecto de si se otorga o no la medida cautelar, con base en qué. O sea, en lo que hemos venido hablando acerca de los elementos de la tutela cautelar, que son la apariencia de buen derecho, la presencia de un daño grave, actual o potencial, que debe ser demostrado. Por eso es muy importante traer pruebas a la simulación, inventadas por supuesto, pero pruebas al fin, para efectos de que los jueces tutelen o den valor más a una posición que a la otra. Le den valor más al que pide la medida que al que solicita que no se otorgue. Y como lo decían los compañeros en el desarrollo de la exposición,
las medidas cautelares, aun cuando usted demuestre la apariencia de buen derecho y también demuestre que se le van a provocar daños, no proceden, o sea, no son admisibles si en todo caso hay algún interés público que con el acogimiento de la medida va a ser lesionado. Entonces, tienen que coexistir y aplicarse los tres elementos de la tutela cautelar: la apariencia de buen derecho, el periculum in mora y el interés público. Que el interés público, como lo decían los compañeros, es una ponderación, es poner en la balanza, digamos, si yo acojo esto, ¿qué va a pasar con el interés público? O qué va a pasar con el interés de terceros. Terceros que eventualmente pueden en algún caso ni siquiera encontrarse presentes en el proceso. Porque hay casos en los que el que inicia el proceso y el que pide la medida cautelar la pide en función de sus intereses, pero hay otras personas eventualmente afectadas que puede que incluso ni siquiera estén ahí en el desarrollo de ese proceso. A esas personas hay que llamarlas como interesados directos o afectados directos por lo que se vaya a decidir en el tema de medida cautelar. Entonces, en esa ponderación, que es poner en esa balanza, se tiene que efectivamente revisar qué pesa más. Y ese es el ejercicio de la ponderación. Ok, yo tengo dos derechos aquí de dos personas distintas, ¿cuál pesa más? Y si pesa más el interés público, pues definitivamente no se acoge la medida cautelar. Está muy bien la presentación, la exposición. Otro tema que se me quedaba es que a este elemento de la tutela cautelar también se le ha denominado bilateralidad del periculum in mora. Y se le dice así porque para yo saber si doy mayor ponderación o mayor peso al interés público que al interés eventualmente privado de la otra parte que me está pidiendo la medida, la parte que me pide la medida debe de hacer un ejercicio probatorio en cuanto a demostrar que efectivamente se van a causar daños gravísimos si no se acoge la medida. ¿Por qué esto? ¿Y por qué la relación con lo que dice la doctrina en cuanto a bilateralidad del periculum in mora? Porque si la parte que pide la medida de entrada no prueba que se le va a causar un daño grave, entonces siempre va a prevalecer el interés público, porque usted está simplemente dejando solo el interés público frente a una parte de la balanza que no tiene un contrapeso. Si usted no le dice al juez, si usted no me acoge la medida cautelar, esto va a pasar, me van a quitar este derecho, me van a derrumbar la casa, me van a quitar el empleo. Volvemos al caso de Ignacio. Todo, de Ignacio como guardia en el INA. Todo eso va a pasar y si usted me acoge la medida, ¿qué pasaría? El interés público al final de cuentas no se va a ver perjudicado, porque que yo siga como guardia en el INA no va a perjudicar a nadie. Pero los jueces van a valorar el tema del interés público de todas las circunstancias que se dieron en el caso concreto y van a decir, como ustedes lo revisarían también y yo mismo, ok, que un guarda de INA que tiene que estar ahí para proteger los intereses de todos, quiere que le sigan dejando estar en una condición de guarda cuando el interés público me dice que mejor no tener ese tipo de persona dentro de una institución cuidando sus bienes cuando es la misma persona que se contrata para cuidar esos recursos la que se los lleva. Algo así es el tema de la ponderación de intereses públicos y se aplica en este caso tan sencillo y se puede aplicar también en casos sumamente complejos, como pueden haber muchos distintos. No sé si tenemos alguna pregunta, por ahí vi a Denise, pero está como... Denise. Ah. Hola, profe. Hola, Denise. El tema entonces de las medidas cautelares ya lo damos por cerrado en cuanto a las exposiciones. Les pediría a todos que me compartan las exposiciones que hicieron y se las compartan entre ustedes mismos para que todos tengan acceso a esa información que es muy valiosa hoy y que va a ser muy útil en el ejercicio profesional de cada uno de ustedes cuando ya les toque que estar en un estrado judicial viendo este tipo de temas. Como les decía,
lo primero que tiene que valorar un juez en este tipo, en el tema de medidas cautelares, es a quién le da la palabra. La palabra se le da primero al que pide la medida cautelar. Y el que pide la medida cautelar expone todo de una vez. Todo el arsenal se va ahí. En el caso de la simulación nuestra va a ser la empresa La Lucha. Y creo que La Lucha va a tener también a su favor la participación de la municipalidad y creo que hay otros sujetos privados a los que La Lucha le vendió derechos. Entonces todos ellos van a tratar de que la medida cautelar se acoja. A eso se les da la palabra de primero. Después se le da la palabra a quienes van a contradecir esa situación, al Estado, al SINAC y a la Contraloría. Creo que no hemos hecho la distribución de las partes, ¿verdad? De quién va a asumir cada parte. No sé si prefieren que por grupos se ponga así, el primer grupo, primero, segundo, tercero, como lo habíamos hecho en el tema de las excepciones, o prefieren hacerlo por rifa, pero sí, si lo hacen por rifa, yo les pediría a ustedes que decidan cómo lo hacen. Pero, profe, Sí, Nazaret. bueno, yo había puesto lo que usted nos mandó de que nos pusiéramos de acuerdo, ¿verdad? Lo había mandado al chat administrativo y digamos, cada quien pidió su parte. No sé si hay algún grupo que quedó sin nada, pero ya por lo menos está dividido así. No sé si igual si alguien no le pareció y quiere volverlo a hacer o así, igual está en su derecho, ¿verdad? Pero en principio ya cada quien tiene su parte. Ok, entonces todos están de acuerdo, todos tienen una parte que asumir. Sí, señor. Ok, si alguno no estuviera de acuerdo, me lo dice ahora o callan para siempre. Profe, yo creo que hay grupos que no tienen parte, me parece. Ok, entonces tal vez nos ponemos de Porque acuerdo creo en... que decía que sí, que la parte de jueces se iba a rifar, me parece. Entonces, no sé cómo. Igual, bueno, si quieres se lo notar eso. leo para ver cuál es el grupo que no tiene parte, igual, ¿verdad? Todas las partes tienen sus roles y van a tener que hacer una defensa más o menos equilibrada de los temas, haciendo alusión a por qué aplican los elementos en un caso y a por qué no aplican en el otro caso. Yo creo que se pueden dividir los temas por elemento. Entonces, digamos, el primer grupo que le toque, no sé, la Contraloría General, entonces la Contraloría General que va a rebatir los argumentos de las empresas, va a hablar del elemento apariencia de buen derecho, va a hablar del elemento gravedad del daño y del otro elemento apariencia de interés público. Entonces se pueden dividir entre los compañeros cómo lo van a asumir para efectos del uso de la palabra del grupo. Pero sí es importante que queden claros ustedes en cuanto a quién va a tener la condición de cada parte en el desarrollo de la comparecencia, de la audiencia. No sé si se ponen de acuerdo ustedes en su grupo por WhatsApp. Creo Ajá. Le leo los grupos y qué tiene cada quien y los que quedan para que el grupo que queda, que creo que es uno, elija. ¿Está bien? Si quiere. Bueno, el grupo de Denise, yo, Fernanda, Dayana y Edson tiene la parte actora. El grupo de Ignacio tiene el SINAC. La parte actora sería Contraloría General. Ajá. Sí. Ok. Entonces, Denise, CGR, Ignacio, perdón. Ignacio, el SINAC. SINAC. Nancy, la sociedad La Lucha. La Lucha. Esa es la parte afectada, profe. Ajá. Y es la parte afectada. Esa es la que va a hablar primero, Nancy. Okay. Gisela tiene la municipalidad. Esa es la municipalidad. Y Camila, los jueces. Ok, ahí hay entonces una cuestión. Los jueces van a ser todos. Creo que en las exposiciones habíamos quedado en que, más que todo, para que todos los grupos sepan lo que es dar la palabra y asumir la condición de jueces. Pero yo le iba a preguntar sobre eso. Es que, bueno, no, fue algo que yo pensé, ¿verdad?
porque en realidad yo no sé si eso termina siendo un poco más desordenado al final, porque creo que tal vez ellas, si eligen, por ejemplo, ser totalmente jueces, que a mi parecer está bien, tal vez vayan a decir menos o así, entonces no sé si usted nos puede explicar más esa dinámica. Bueno, yo creo que por ahora, por la dinámica de la virtualidad, me parece que, porque estando todos en la sala de clases y con un ambiente más, bueno, un ambiente en presencia de todos es más fácil, pero sí tienen razón, tal vez hacer cambios en cuanto al rol de jueces puede ser contraproducente en este tipo de modalidad. Entonces, de acuerdo, dejémoslo en cuanto al grupo de Camila que sean jueces. Y al final de cuentas, entonces, adoptan una resolución diciendo si otorgan o no la medida cautelar. Quedarían por fuera entonces, creo que dos partes, creo, de las que habíamos puesto. Creo que a los que venden No se ha elegido todavía los terceros excluyentes Ajá. y nada más. Solo quedan los terceros excluyentes, si no me equivoco. Ok, entonces no importa. Yo meto la cuchara como tercer excluyente. Así, muy rápidamente, para darles campo a ustedes, pero para que no se quede por fuera esa parte. Entonces yo asumiría la condición de terceros excluyentes. Ok. Igual no sé Ajá. si falta algún grupo. Yo estoy con lo que pusieron en el chat, ¿verdad? No sé si faltará algún grupo. Yo creo que falta un grupo. Pero es que son 5 y escucho que son cinco los grupos. Está el grupo de Denise con la Contraloría General, que es la parte actora. El grupo de Ignacio, que va a ser SINAC. El grupo de Nancy, la lucha. El grupo de Gisela, la municipalidad de ese lugar. Y disculpe, perdón. también el Estado. Faltan dos, sí. Los terceros excluyentes y el Estado. Eso era lo que estaba brincando. Sí. El Estado tiene un problema, que el Estado no se me puede quedar por fuera, porque es también el demandado en esto, o sea, es actor principal. Entonces, digamos que o el grupo de Ignacio o el grupo de Gisela, les pediría que asuma la condición del Estado. Yo creo que es más afín la condición del Estado a la defensa también del SINAC, porque Estado y SINAC van a tener una condición ahí mancomunada en cuanto a la defensa de los intereses de la administración central. Porque, Profe, y verá que usted dijo que la lucha y la MUNI iban como más o menos también de la mano. O sea, la sí, municipalidad de la lucha. La lucha, la MUNI y los terceros excluyentes van a defender que no se den las demoliciones. O sea, que no se aplique. Perfecto. Sí. Entonces, más bien, Ignacio, en vez de SINAC, te pediría que asumas la condición de defensa del Estado. Profesor, no sé qué tan, no sé si estarán de acuerdo los otros compañeros. Sí, está bien. Bueno, sí, está bien, profe. Es adoptar una posición parecida a la del SINAC, pero más en función de la visión del Estado. Es más combativa la posición del Estado que la del SINAC. La del SINAC es un poquito más accesoria. Entonces, sí les pediría que entonces asuma la condición del Estado, el grupo de Ignacio. Ya Jaime está de acuerdo, Ignacio está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, entonces estamos de acuerdo. Muchas gracias, compañeros. Entonces queda así: Denise, CGR, Ignacio, Estado, Nancy, la lucha, Gisela, municipalidad, Camila, jueces y, en mi caso, tercero excluyente. SINAC es que es muy accesorio. Fue la parte que escogí
para sacar. Entonces, listos con eso. ¿Tenemos alguna duda acerca de las condiciones de la calificación de la simulación? Todo esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases, pero si tenemos alguna duda así de entrada, me indican. Vamos a valorar un tema que yo lo relaciono con alguna parte de lo de las consideraciones para la acreditación de la carrera, que es el tema ético. Por eso incluí lo del código de ética del Colegio de Abogados, que le saqué específicamente las partes que tienen que ver con la participación en juicio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aunque al final de cuentas son reglas de conducta generales, ¿verdad? Que yo creo que todos observamos por sentido común. Pero, digamos, sí es parte de las cuestiones que vamos a calificar, que no se peleen, que no le falten al respeto a las otras partes o a los jueces. Entonces, en general, eso. No sé si tienen alguna duda más sobre el tema de la calificación o sobre el tema de la simulación. Veo que han entendido bien cuál es el tema de los roles de cada una de las partes. Para eso también les pasé la resolución que resolvió el caso por parte de la sala primera. Perdón un momentito. Entonces, bueno, por hoy, si no hubiera más, solo vamos a ver un tema de un artículo de la Constitución Política que se los comparto un momento. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Bueno, Sí, profe. ok, entonces le pido a alguno que por favor me lea ese artículo un momento rápidamente. Profe, yo. Adelante, allá. Dice, artículo 49 establece la jurisdicción contenciosa administrativa para atribución del Poder Judicial con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus funciones, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá al menos los derechos subjetivos y los derechos legítimos de los administrados. Ok, esa es en sí la base constitucional de lo que ve la jurisdicción contenciosa administrativa como órgano, parte de la estructura jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. La jurisdicción contenciosa administrativa, como lo dice el artículo 49, digamos, es una jurisdicción especializada en el control de la actuación o de la conducta, más bien, del Estado en general en un sentido amplio. Como lo vemos ahí, digamos, la jurisdicción contenciosa administrativa es una atribución del Poder Judicial, pero tiene que ver con garantizar la legalidad de lo que es función administrativa, digamos, de todo el Estado en general, el Estado, sus instituciones y toda otra entidad de derecho público o incluso entidades que no son de derecho público, pero se rigen por el derecho público. Entonces, esta es una mega jurisdicción que ve por todo lo que tiene que ver con conducta administrativa. Y ahí les pido que apunten el concepto conducta administrativa porque es muy importante. Conducta administrativa es toda actividad o actuación formal. Cuando hablamos de formal es por escrito. Material, cuando hablamos de material es que no hay nada escrito, pero hay una actuación por parte de la administración o de uno de sus agentes o funcionarios. Y actuación también o conducta también omisiva, cuando la administración deja de cumplir con el ejercicio de sus competencias y funciones. Todo eso lo conoce la jurisdicción contenciosa administrativa. Junto con el tema, y esto salía sobrando, pero ahí lo pusieron los constituyentes, junto con el tema de la desviación del poder, que es motivo de impugnación de los actos administrativos. Pero no nos quedamos solamente con el tema del control de los actos administrativos.
porque cuando hablamos de actos administrativos lo asemejamos a lo que tiene que ver con documentos escritos, con resoluciones, con la beca de Milagro, que hace rato no hablamos de ella, con la resolución que despidió a Ignacio, con las resoluciones de las que hoy habló administrativamente Joshua y Valeria en los casos que conocieron los jueces, en las resoluciones que nos comentaron. Esos son actos administrativos formales. Pero la jurisdicción contencioso administrativa vamos a ver que conoce y se mete en absolutamente todo lo que es el ejercicio del poder público, con un par de excepciones, que luego las vamos a ver. Y a ese ejercicio del poder público lo llamamos función administrativa del Estado. Entonces, cuando el Estado hace función administrativa, entra la jurisdicción contencioso administrativa a revisar esa función administrativa. ¿Y por qué función administrativa? Porque la función legislativa y la función jurisdiccional tiene otro tipo de reglas. O sea, esto no lo conoce la jurisdicción contenciosa, sino que lo conoce en cuanto a la función legislativa, la sala constitucional, lo controla, tiene el monopolio de anular las normas, si son inconstitucionales, etcétera, etcétera. Y el otro tipo de jurisdicción, que es la electoral, que la ejerce el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene también sus propias particularidades en cuanto a quién puede conocer o no sobre los actos en materia electoral. Después, el último párrafo habla de que la ley protege al menos los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados, que son todas las personas. Entonces, tenemos una jurisdicción que es, en general, revisora de toda la actuación de todo el Estado. Ministerios, órganos, municipalidades, instituciones autónomas, entes de derecho público en general, colegios profesionales, creo que ya mencioné empresas públicas, y todos los entes y órganos que se rigen de alguna manera por el derecho público. Entonces, esto es lo que vamos a seguir viendo respecto de la jurisdicción contencioso administrativa. Se los comparto como un inicio del tema que vamos a entrar a ver, no la semana entrante porque la vamos a tener libre todos, y sino que la semana que sigue, cuando vamos a empezar a ver, al menos en 2 clases en general, el tema de la jurisdicción contencioso administrativa. De mi parte, para no abusar de su tiempo y de las reglas de la universidad respecto a cuánto deben durar las clases, les prometo que no van a durar más de 2 horas. Excepcionalmente serán 2 horas, porque ya también hay directrices de la dirección de carrera para ese efecto. No cansarlos a ustedes ni tampoco cansarnos a nosotros en esta modalidad virtual que ya de por sí es bastante agotadora. Les agradezco muchísimo su presencia y su asistencia a esta clase y espero que pasen un bonito fin de semana todos y cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta o alguna valoración sobre el artículo que les presenté o sobre algo de la clase, igual me lo pueden indicar en este momento y también después, si así tienen gusto, yo estoy atento a sus observaciones, comentarios o dudas. Adelante, Dayan. Profe, es que bueno, es con respecto a la fecha de la simulación que habíamos acordado que era el 13. Ajá. Pero resulta que ese día, bueno, ahí, bueno, algunas compañeras se pusieron bueno, encontraron en su agenda algunas evaluaciones durante esa semana, que son varias. Entonces, estábamos valorando que tal vez podría ser el 20 de noviembre, pero no sé si aquí alguno de los compañeros quiere decir algo, si está de acuerdo o no. Profe, yo creo que igual, o sea, lo que la mayoría quiera, pero la que sigue también está cargada, entonces, para que ahí también visualicen eso. La del 20 de noviembre. La del 20 de noviembre es que nos coincidiría con 2 de las exposiciones. Entonces ya estaría como cargadillo en cuanto a exposiciones y también hacer la simulación. Y es que la simulación al menos sí creo que nos puede llevar un poquito, o sea, las 2 horas o un poquito más de las 2 horas, porque como todos los grupos tienen que hablar. Y otro tema que les pediría a todos es que cuando hagan uso de la palabra sean muy concretos, vayan al grano, vayan a la yugular del tema, para que todos podamos hablar de una manera
eficiente en el desarrollo de esta simulación. Entonces, no sé, por mí no hay problema en cambiarla, pero sí para esa fecha sí tenemos las exposiciones. Creo que es mejor que la dejemos así, si ya hay exposición. Sí, profe, mejor el 13, la verdad, porque es que durante esas semanas de noviembre siempre va a estar cargado, la verdad, siempre vamos a tener muchas. Ajá, y otra cosa, preocúpense por conocer el caso, por hacer una defensa de sus teorías del caso referentes a lo que se les indicó ahí. Ustedes la construyen, no se preocupen, ustedes hacen su teoría del caso fáctica, su teoría del caso probatoria y arman los argumentos en cuanto a los elementos de la tutela cautelar. Con que se dé todo lo que es el tema del contradictorio y fluya bien el desarrollo de la audiencia y haya resolución al final, van a haber partes conformes y otras partes disconformes. No tienen que resolver tampoco con base en cómo se resolvió el caso en su momento, pueden tomar otra decisión distinta. Tienen toda la libertad para eso. Construyan ustedes el caso, pero háganlo de una manera que les guste, que no estoy diciéndoles que se diviertan, porque estudiar es casi que su trabajo y trabajar no siempre es divertido, pero háganlo de una manera que les agrade, que les guste a ustedes. No lo vean como una obligación, como algo en lo que van a ganar o perder puntos. Esto es algo para que ustedes puedan estar en contacto con cómo se hace el desarrollo de este tipo de audiencias. Entonces, no lo vean como algo estresante, véanlo como algo que les va a permitir a ustedes ponerse de acuerdo en el desarrollo de esas posiciones y hacer un debate. Digamos, al final de cuentas, una audiencia termina siendo eso, un debate en el que las partes tratan de ver cómo con sus palabras convencen a los jueces acerca de darles la razón. Entonces, háganlo así, no se estresen tanto por el desarrollo de esto. No les digo que sean irresponsables, trabajen todos, háganlo en conjunto, hagan su desarrollo, aumenten, modifiquen, disminuyan la teoría del caso, pero no se estresen por ella. O sea, no se estresen por el desarrollo de la comparecencia. ¿Y Jaime? Que yo le voy a hacer una consulta, digamos. Para el inicio del proceso, evidentemente, se necesita de una demanda. No, es que esta fue un tema de medida cautelar ante causa, sin demanda. Ah, ok. Entonces, digamos, no es necesario, digamos, que la parte actora presente primero algún escrito o algo así para cuestiones de admisibilidad de los jueces o de contestación. No, con que, digamos, y oralmente, digamos, no tienen que presentar ningún papel, digamos, yo no les estoy pidiendo que armen un expediente tampoco, digamos, todo va a ser oral. Y las pruebas tampoco es que las tienen que presentar ni siquiera una simulación, no, nada más presentan las pruebas verbalmente y lo que hacen es decir qué contiene la prueba. Ah, ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, pero las juezas como para resolver, por así decirlo, no necesitamos como una guía de lo que ellos van a hacer o algo así, porque dice, se va a presentar oral y no se va a hacer nada. Ese es el reto de ser jueces, porque los jueces, sí, después todas las partes les presentan las pruebas, pero ustedes lo que van a tener que hacer es tener en la memoria cuáles son las pruebas que presentó uno y que presentó el otro, y con base en eso decidir si les asisten los elementos, la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora, si lo demuestran, ¿verdad? El peligro en la demora, y si la apariencia y si el tema de interés público le asiste a una o a otra de las partes. Pero para eso lo que les recomiendo es que vayan apuntando. Tal parte dijo que tal cosa, tal parte dijo, y presentó pruebas en función de eso, tales y tales. O sea, pero sí, vayan apuntando lo de las pruebas, pero no vamos a requerir que se presente, porque además, ¿cómo las vamos a presentar? O sea, sería como, no sé, tal vez hacer una presentación y que se las hagan llegar a ustedes previo, pero es parte de la riqueza de esto, y así es como resuelven los jueces. O sea, claro que los jueces van a tener pruebas documentales en sus manos, pero
por la dinámica de la pandemia y de estas audiencias en materia virtual, vamos a tener que hacer el esfuerzo de hacerlo igual inventado. Ok, profe, gracias. Y tampoco es que les pido total y absoluta precisión a ustedes como jueces, María del Milagro, y las compañeras que van a ser jueces. También el grupo es Camila, ¿verdad? Camila y el resto de las compañeras. No les estoy pidiendo pulcritud y total y absoluta precisión. Ustedes hacen una valoración que va a ser sumaria acerca de las posiciones de las partes y dicen si sí o no acogen la medida cautelar. Esa va a ser su función. Tampoco tienen que hacer una resolución larga porque, como les dije antes, con un ratito que hable cada uno de los integrantes como jueces en el desarrollo de las etapas de la comparecencia es suficiente. Y el último de los jueces que va a asumir la sentencia la va a hacer también de manera oral, indicando que paso por paso, ¿le asiste apariencia de buen derecho? Sí, no. ¿Le asiste lo del tema de la demostración del daño grave? Sí, no. ¿Y por qué? Sí, no, ¿y por qué? Digamos, ¿y le asiste el interés público a cuál parte y por qué? Listo. Y con solo que no demuestren alguno de los elementos, no aplica la medida cautelar. Ese es un tema que hemos venido hablando en todo el desarrollo de la clase. Tienen que coexistir los tres elementos de la tutela cautelar para que sea acogida. Si alguno de los tres no lo entienden demostrado ustedes, María del Milagro, Camila y las compañeras jueces, no les aplicaría la medida cautelar porque tienen que darse los tres elementos juntos. Ok, profe, entendido, gracias. Ok. No sé si hay alguna otra consulta. Igual no se preocupen, me ponen un mensaje, me llaman. Si me ponen un mensaje al correo electrónico, nada más les pediría que me digan que hay un mensaje en el correo electrónico, porque a veces no estoy tan permanentemente revisando ese correo. Entonces sí les pediría que me digan, vea, profe, revise un mensaje que le puse en el correo electrónico. Preferiblemente si puede ser por WhatsApp, yo contesto, trato de hacerlo de manera inmediata. Ahí está Mauricio y algunos otros compañeros que me han puesto mensajes y yo con mucho gusto les doy respuesta, los llamo. Y no se preocupen porque tengan que gastar datos, yo llamo a quien tenga que llamar porque tengo muchos datos que no se me gastan nunca y ahora con pandemia, estando en la casa, no tengo ni a quién llamar. Entonces, con todo gusto, les devuelvo la llamada. ¿Alguna otra consulta? No, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes y que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos de hoy en 15, si Dios quiere. Que estén muy bien y feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.